ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso, civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, ya por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos, y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la Justicia Penal de la Capital Federal, y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa, y lo que hago es estudiar. Lo que
lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúscula, ¿no? Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico, que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante.
profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de observancia de las normas y los protocolos. Eso es la mala Eso. práctica. Cuando no hay, Entonces, cuando ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, Eso es mala a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no?, del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 3131, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera.
es responsabilidad del ser. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, la justicia hace la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es el 31-31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 31-31? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? Por lo tanto, en conclusión, ahora, doctor, aquí un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad. Y es contrario a nuestros principios, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 31-31 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante, en este momento el 31-31, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá haber una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores, todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad
se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida.